esto le llamamos encontrar la salida. Te doy las gracias, Clo. Clo, ¿se vuelve? ¿Con vivacidad? Sí. Ah, perdón. Soy yo quien te da las gracias. Nos damos las gracias mutuamente, Clove. Un último favor. Cúbreme con la sábana como al principio. Espera. Actuar. Viejo final de partida perdida. Final de perder. Ay, Magister. ¿Eh? Respeto renovado a su profesión, Es una magnífica obra, Magister. Lo es. Sí. ¿Y sabe qué? Ah, Es la hora. la hora. Muy bien, lo que hemos estado esperando. Ajá. ¿Jugamos? Sí. Con las mismas reglas que conoce muy bien. 3 intervenciones. ¿De 2 minutos? ¿Y el tema? Veámoslo. Marte, planeta rojo. De la guerra. Ujú. ¿Y comienzo yo? Sí. Marte. Sí. Marte es el dios de la guerra, patrono del tercer mes del año, marzo. En el tercer mes de marzo, el dios de la guerra guerrea contra el clima. Magister, marzo es uno de los más peligrosos meses del año. A veces cae una lloviznita, luego una tromba, luego una tremenda tempestad, luego las pesadas y grises nubes se abren y sale un esplendoroso sol. El dios de la guerra guerrea contra el clima. No es un secreto decir que el más humano de los reflejos, por desgracia, es hacernos la guerra. Sí. De modo que Marte es el más terrenal de los dioses. Marte en la Tierra. Paradoja que con esta explicación se puede entender muy bien. Marte en la Tierra, como las crónicas marcianas de Ray Bradbury, en un compendio de cuentos extraordinarios, entrañables, en las que las ciudades marcianas son indistinguibles de las ciudades de Connecticut, son indistinguibles de las ciudades de Ohio o de Kentucky. En las ciudades marcianas, como en estas ciudades norteamericanas, las casas son de madera, a dos aguas, hay un porche en la parte delantera. En las ciudades marcianas, en las rocolas se escuchan los mismos éxitos populares que en la Tierra. Y toman Coca-Cola. Sí, toman Coca-Cola, comen helados, etc. Recuerdo ahora el cuento titulado Expedición a Marte en agosto de 1998, en la que los expedicionarios amartizan y son recibidos por los marcianos que toman las apariencias por sus queridos seres. El teniente es recibido por un marciano en forma de su abuelita. El coronel es recibido por un marciano en forma de su hermano. Otro de los expedicionarios es recibido por su mejor amigo, Magister. Marte, probablemente quiera decirnos Ray Bradbury, es un espejo de nosotros. Ahí espejeamos nuestros propios miedos, nuestros afanes, nuestros anhelos. Y probablemente eso sea morir, así sea morir, hacer las paces con la apariencia, como los marcianos recibiéndonos con las apariencias de nuestros más queridos seres, Magister. Muy bien, muy buen inicio. Marte, usted dice que está asociado con la guerra, quizás por el color rojo, que lo vemos a simple vista, pero para los romanos también era una fuerza tónica, una fuerza de la tierra, y también por extensión defendían la tierra contra los invasores. Y por eso a lo mejor viene la guerra, pero está asociado también con la fuerza masculina, la fuerza de expansión, la fuerza de competencia, de colonización. Y por su contraparte podemos ver a Venus. Venus es todo lo contrario. Venus es la fuerza de gravitación, la fuerza femenina, la fuerza de la fertilidad y la civilización. Y en Mesoamérica, Venus es adorado porque es asociado con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada en Teotihuacán, y después en los mayas es Kukulcán, que desciende en esta pirámide de Chichén Itzá en el equinoccio de septiembre
por la sombra que se forma en la escalinata, y hasta el final está la cabeza de la serpiente, y es la serpiente que baja cada año en este equinoccio en la pirámide. Y también Octavio Paz, en Piedra de Sol, hace 584 versos, que son los días que tarda Venus en hacer un año alrededor del Sol. Es el año venusino. Y por eso decía Octavio Paz, los planetas son piedras de sol. Note esta relación de reciprocidad, Magister. En Ray Bradbury, la Tierra coloniza Marte, pero probablemente la idea de que seamos colonizados como especie por alienígenas, llámense marcianos, lunáticos, jupiterinos, plutónicos, haya sido una idea que haya alimentado nuestras pesadillas. Claro. Y sin duda ha alimentado los talentos de muchas plumas. Probablemente la referencia que salta con mayor rapidez es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Sí. Esta idea de ser colonizados y esta imagen de la Guerra de los Mundos, de las arañas sobre las ciudades, probablemente sea una crítica mordaz por parte de H.G. Wells del ámbito, el ímpetu colonialista de las grandes potencias económicas en la Tierra, que someten bajo el rigor del cuchillo y del fuego a las patrias más pobres. Probablemente usted haya visto esta película. Es la peor película que yo he visto en mi vida. Día de la Independencia. Ah, es muy buena, Magister. ¿Le gustó? Claro que no, es horrible desde el principio. Menos hasta mal. el fin. No se Bueno, salva pero nada. no la voy a desarrollar desde luego, pero probablemente usted recuerde estas grandes naves espaciales, estos mojones en el cielo, sobre el Taj Mahal o sobre el Capitolio, sobre la Casa Blanca, etcétera. Y probablemente también recuerde a The President of the United States pilotando un jet supersónico. Así son. Junto con su gabinete. Los policías del mundo. Combatiendo a los alienígenas. Claro. En efecto. Sí. Tim Burton, que es muy satírico, muy inteligente, muy receptivo, puede entender muy bien lo que opera en el miedo de ser conquistados por alienígenas. En el miedo que les tenemos a los alienígenas, probablemente estén apelmazados nuestros miedos al otro. A los otros. En el marciano probablemente podamos encontrar un sinónimo del migrante, Claro. del sudamericano, del mexicano, del congolés, etcétera, etcétera. Sí. Y por lo tanto, en esta sátira que hace Tim Burton, la Tierra es atacada por marcianitos. De modo que aquí el juego sería, ¿a qué le tememos más? Ajá. ¿A los marcianos? ¿A lo otro? ¿Al presidente de los Estados Unidos? ¿Al presidente de los Estados Unidos interpretado por Jack Nicholson? ¿O a Donald Trump? Muy bien, Magister. Yo continuaré con los viajes de Gulliver de Swift, donde ahí menciona a Marte y las dos lunas de Marte, que él decía que como Kepler, son dos. Y después no se habían descubierto, pero Holst, al final del siglo XIX, las descubre con el telescopio y las llama como los hijos de Marte. Phobos, miedo, y Deimon, terror. Y quizás en esta conquista de los marcianos a la Tierra, también los seres humanos, la Tierra quiere conquistar a Marte. Y hay dos hombres competitivos que quieren hacerlo primero. Por una parte tenemos a Richard Branson, un empresario excéntrico que quiere con su empresa Virgin Galactic alcanzar el planeta Marte. Pero ¿cómo quiere hacerlo? Primero llevando a turistas al espacio por $200,000 y con esto tener dinero suficiente para esta conquista. Por otro lado, tenemos a otro empresario quizás más serio que trabaja ya con la NASA, Elon Musk. Él ya lleva a los investigadores, a los laboratorios especiales de ida y de regreso y asegura que en 2024 va a llevar las primeras naves a Marte con los primeros colonizadores y estos no podrán regresar. Pero ellos serán los encargados de sembrar árboles, hacer composta, cambiar la atmósfera de Marte para los futuros colonizadores, Magister. Y así tenemos que la competencia por colonizar Marte desde la Tierra está comenzando.
2024. 2024, muy pronto. Dice. A ver si no se vuelve ese futuro pasado de la Bueno. ciencia ficción, ¿no? Veremos. Mis intervenciones han sido encaminadas a tratar de demostrar que el Marte habita en la Tierra. Primero con las crónicas marcianas Sí. y después con este miedo, el miedo a lo otro. Mi tercera intervención continuará ese camino. A mí me encanta la historia de la extracción de minerales y de pigmentos para uso de pintores. Bueno, él es un gran pintor, Magister. Gracias, Magister. Tomar Sí. un tomo de técnicas y materiales de artistas es encontrarse un pozo insondable de poesía, tecnicismos, de Claro. métodos artesanales caídos en desuso por la aplanadora de la industria. También ahí aparecen los verdaderos nombres de los pigmentos, los nombres de los colores, que también, por cierto, han sido sometidos a una aplanadora por el Pantone. Y los números y las letras. Exacto, la designación numeral, que es un crimen de Rojo lesa 59. imaginación, Magister. Ujú. En efecto. Para ejemplificar esto, le voy a decir unos cuantos. Amarillo de Hansa, Ajá. amarillo de India, que se hace con la orina de los camellos alimentados por mandarinas. Qué sofisticado, Magister. Ujú. Caput mortum, rojo de cabeza cortada. Rosa rubia de Rubens. Es lindo. Heptasílabo perfecto, sal de Monel, blanco de titanio, en fin. ¿Me creería usted si hay pigmentos de Marte? No, no le creo. ¿Los traen de Marte o qué? No, pero se refieren a estos pigmentos por su pureza, su maleabilidad como vehículo para los pintores. Ya. El rojo de Marte y el negro de Marte, pigmentos particularmente puros. Ay. ¿Sabe cómo se hacen? No, un meteorito, algo. No. Tostando el óxido de hierro, es decir, un proceso sumamente terrenal. Y esto va a dar un punto más a esta tesis que he tratado de sostener. Marte es una idea terrenal y ahí apelmazamos nuestros miedos, nuestras ansias de colonizar, nuestros miedos de ser colonizados. Es un espejo. Con esto termino, Magister. Muy bien. Yo continuaré diciendo que también en la música encontramos la influencia de los planetas. Por ejemplo, en Holst tiene una composición musical que se llama Los planetas y comienza con Marte, el que trae la guerra. Posteriormente está Venus, el que trae la paz, y después los demás planetas. Por otro lado, hay una obra teatral de Juan Villoro que se llama La desobediencia de Marte, muy bien, en la cual trata sobre dos astrónomos. Brahe, que es un viejo aristócrata matemático, un gran matemático, que también se junta con Kepler. Kepler era un joven de 28 años, pobre, Magister. Pero luchón. Pero luchón y tenía su teoría de los planetas. Entonces se juntan los dos y quizás el que pasa más a la historia es Kepler con la teoría de la gravitación de los planetas. Pero me gusta mucho esta obra porque la tesis que maneja Villoro es que a veces conocemos más a lo que está más lejano a nosotros que a lo que está más cercano, Magister. Y esto a lo mejor podría contribuir a nuestro conocimiento de lo más cercano también, Magister. Con esto Bien, Magister. terminamos. Bien, Magister. ¿Usted sabe que a Tycho Brahe le volaron la nariz en un duelo Claro, de y espadas? se la puso de oro, Magister, Oh, porque era sí. muy Bueno. especial. ¿Usted gana, Magister? No, usted gana. Su semejanza, su proceso de vinculación me gustó más. Muy bien. Entonces, Muchas gracias. ¿Y vamos por un café? tomemos un café. Descansemos. Entonces, en 2024 los primeros viajes a Marte. Esperemos, lo ver vamos si a eso ver. no resulta como el futuro ya no es lo que era. Bueno, ¿jugamos otra partida? Otra partida. Otro el Veamos. tema. 68. Muy bien. Comience usted, Comienzo. Magister. En sus marcas. Listo. 68. Comenzaré diciendo que se ha hablado mucho sobre los 50 años del movimiento estudiantil del 68 y también
voy a decir algo de los antecedentes. Un antecedente podría ser Herbert Marcuse, las conferencias que dio en 1967 en el Auditorio Justo Sierra de la UNAM. Ahí él hablaba sobre el hombre unidimensional, que debíamos de romper, ser hombres de una sola dimensión y salirnos a otras dimensiones, quizás cambiando el sistema. Él lo proponía desde entonces. Y me va a interesar, aparte de la Olimpiada Deportiva, que duró aproximadamente 2 semanas, la Olimpiada Cultural que se hizo en México. Se hizo en 15 estados de la República y duró un año entero. Se presentaron más de 600 películas, 200 conciertos, 200 obras de teatro, exposiciones, encuentros internacionales de escultores, poetas, dramaturgos como Eugene Ionesco, Miller y Grotowski, Jerzy Grotowski. Y Jerzy Grotowski trajo una obra de teatro, quizás una de las mejores obras de teatro del siglo XX, que es El Príncipe Constante. Ahí vemos a uno de sus actores favoritos hacer una partitura corporal de 20 minutos. ¿Cómo hizo esa partitura? Porque hizo una improvisación acerca del primer enamoramiento. El cuerpo se movía sin la mente, entonces esta partitura era corporal, magíster. Y después bajaba el texto del Príncipe Constante porque le obligaban al príncipe a retractarse de la religión católica. Y esta obra de teatro es un ejemplo de su concepto de teatro pobre, teatro esencial. Esencial en la escenografía, esencial en la actuación y esencial en la humanidad que podíamos ver a través de este gran, magnífico actor Cieslak. Y con esto termino. El movimiento estudiantil del 68 es la explosión de una masa crítica que se gestó en las aulas. Todo estudiante del 68 fue un estudiante simbólico de Jules Michelet, el gran historiador francés, autor de La Bruja, Historia de Francia, una historia de Roma extraordinaria. Jules Michelet dio clases en el curso de 1846 en el Colegio de Francia. Y Jules Michelet le decía cosas a sus alumnos de este tipo. No tendrán de este mundo sino migajas si no lo transforman. Ay, claro. Esa es la masa crítica que explota en el 68. Alrededor de los años del movimiento estudiantil se gestaron también textos fundamentales. Paulo Freire, el pedagogo, escribe la educación como práctica de la libertad, donde la educación es un ámbito libertario, emancipador y crítico. En el año 69 escribe el texto La pedagogía del oprimido, en el que analiza los dos actores del proceso pedagógico, al maestro y al estudiante, en su ámbito sociohistórico político. Herbert Marcuse, como usted lo ha recordado muy bien, Magister, quien por cierto fue el autor de esta frase que se volvió una pinta en el Mayo francés de seamos realistas, pidamos lo imposible. Muy bien. Marcuse siguió los pasos de su maestro Ernest Bloch, el autor del Principio Esperanza, que también era maestro y que sostenía que lo único insostenible es la desesperanza. Claro. Muchas veces se acusa a la utopía de ilusa, de ingenua, de perseguir sus fines de manera violenta y que una vez que los ha conseguido, pues los traiciona. No. Lo único insostenible es la desesperanza. Y la utopía hay que pensarla para atravesar la realidad, Magister. Todo eso gestado en las aulas, insisto, la masa crítica de la explosión del movimiento estudiantil del 68. Muy bien, quizás también con estas ideas surge esta frase de la imaginación al poder, ¿sí? Y quizás ahora podemos decirle a la gente que está en el poder, que es la generación que estuvo en el 68, que utilice la imaginación desde el poder para resolver los problemas en que estamos metidos, Magister. Había un proyecto de Matías Geritz y de Luis Barragán, nuestros grandes escultores, arquitectos, y ellos propusieron la Ruta de la Amistad, una ruta desde San Jerónimo hasta Cuemanco, hasta Xochimilco, y en cada 1,5 kilómetros iban a poner una gran escultura de concreto. Me voy a detener en 2 esculturas, una de Ángela Gurría que se llama Señales. Son 2
podemos decir, una especie de cuernos, uno negro y uno blanco. ¿Por qué negro y blanco? Porque era la primera vez que venía la delegación africana unida. Eran señales de los derechos humanos, de esta emancipación, de Luther King. Eran estas señales de cambios. Y también otra escultura de Helen Escobedo, esta está en Cuemanco, en la pista de canotaje, se llama La Puerta del Viento. ¿Sí? Y parece que gira como un reguilete, sin embargo, es de concreto de 22 metros, de color azul con verde. Estas grandes esculturas todavía se pueden ver después de 50 años, pero recordemos que fueron construidas un año antes y se llama la Ruta de la Amistad y se construyeron con violencia, con gritos, con protestas en la Ciudad de México. Exacto. ¿Qué contraste? Sí, enorme contraste. Sí. La década de los 60 fue una década de experimentación con psicotrópicos. A ver, díganos su experiencia, Magister. De segunda mano. Bueno, no importa. Ya le contaré las mías de primera mano. En los años 50 se gestó todo un movimiento de investigación en torno a las drogas, en torno a sus efectos. Ajá. Pienso en Aldous Huxley y su libro Las Puertas de la Percepción, que toma una frase de William Blake. Pienso en las investigaciones de Wasson y Hoffman. Claro. Que relacionan los misterios del Eleusis con el uso del ácido lisérgico. Y claro, alrededor de estos estudiosos hubo movimientos poéticos, artísticos, y pienso en la generación Beat, Ginsberg, Kerouac, Burroughs y sus seguidores posteriores, los Beatniks. Todos ellos experimentaron con drogas y las conseguían muchas de ellas en México. Algunos de ellos pasaron largas temporadas en México, escribieron aquí. Jack Kerouac, William Burroughs tuvo un acontecimiento terrible en la colonia Roma, un accidente con su esposa, en fin. Neil Cassady, que era como el dios follador de todos estos beats, murió en el norte del país. En suma, en los años 50 se gesta una experimentación con las drogas. Es el prólogo a los años 60 y probablemente encuentre su modelo, su himno en la poesía Aullido de Allen Ginsberg, con ese Moloch, 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 y que comienza con ese verso de I've seen the best minds of my generation. He visto las mejores mentes de mi generación enloquecer, oscurecidos, caer al abismo. Ay, Magister, buen abismo para tan festiva década. Muy bien. Bueno, yo terminaré diciendo que todos los movimientos sociales están acompañados de música e himnos. Incluso se puede hacer una historia musical de los movimientos sociales. ¿Y qué himnos teníamos en el 68? Bueno, por un lado teníamos varias tendencias. Teníamos en México la tendencia de amor y paz, de los hippies o de los Beatles. All you need is love. All you need is love. Everybody. Que pedían amor y paz. Por otro lado, tenemos canciones de protesta también que protestaban contra Vietnam, las guerras. Por ejemplo, Bob Dylan o Joan Baez. How many times can a man turn his head before the answer, my friend, is blowing in the wind. La respuesta está en el viento. Sí, el Nobel. Ajá, nuestro Nobel músico. Después había también una tendencia de música en español. Por ejemplo, Juan Manuel Serrat, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara. Teníamos grupos como Inti Illimani, los folcloristas en México. Y también teníamos otro grupo que se llamaban Los Nacos en la Ciudad de México, que parodiaba algunas canciones infantiles. Papá, ¿qué cosa es? Un granadero. Y estos himnos también protestaban con la música del sistema de Angélica María, de Enrique Guzmán. Entonces, estas músicas retomaron las raíces folclóricas, las raíces de los nuevos ritmos, había nuevos instrumentos y se construyeron en el fervor de los gritos, de las manifestaciones y de la gran violencia. Cierto, Magister.
¿Ha notado que en Castalia hay una calle de nombre Encrucijada Encrucijada. Jetzeit? Sí. Encrucijada Jetzeit. Jetzeit es un sintagma alemán que significa momento ahora, Bueno. momento de peligro, Presente. momentos en los que el ser humano se ve reducido a su mínima pero más hermosa expresión, danzar convertido en una luciérnaga. Es el fulgor de la luciérnaga en contra de la oscuridad del régimen, en contra del fondo oscuro de la historia. Ay, Magister, pensar en el movimiento estudiantil del 68 es pensar en los de entonces, esos danzarines fulgurantes que se opusieron con su cuerpo luminoso a la oscuridad del régimen y danzando como luciérnagas se mantuvieron de pie. Escribieron una historia a contrapelo, escribieron una historia a contrafuego. Ay, Magister, el régimen quiere hacernos abjurar de la memoria. Nosotros somos dueños de la historia porque la escribimos a contrafuego, porque la escribimos a contrapelo, danzando, luminosos, de pie. Esa danza ha durado 50 años y la seguimos recordando porque seguimos escribiendo la historia, Magister. Tanta pasión, Magister. Me conmovió de verdad. Usted gana. Gracias, Magister. ¿Coronamos? Acepto. Coronemos Sí. con un nudo a Valorio. Muy bien. Coronación doble. Sí. Porque lo que está desatado se une sobre Castalia. Castalia. Muy bien. Vamos. Mire usted qué bello. Qué bonito. ¿Quién decidió ¿Jugamos esto? la última partida? Bueno, ¿Nos vemos? y ¿Está usted en terminemos forma? este Esta juego de mesa va a quedar coronada Una por los cartografía caballeros. Ojalá nos hermosa, acompañe. Magister. Estoy en forma, ¿eh? Bueno, las luciérnagas.